¿Qué tal? ¿Cómo están? Armando Reyes, su asesor legal de confianza. Hoy es importante platicar otro tema que me han estado escalando o que me han estado cuestionando mucho. Es acerca sobre la compra de bienes inmuebles a través de remates bancarios. Esta es una práctica que ya en México tendrá unos 10 años. Yo creo que ha tenido mucho énfasis o mucho auge, ¿no? Pero aquí es importante sí considerar varios factores que sí es relevante conocer. ¿Por qué? Porque uno de estos factores es que consideremos algo muy importante. Ese inmueble que se está tratando de vender, o mejor dicho, de revender por medio de inmobiliarias o por medio de despachos que contratan las instituciones financieras, son inmuebles que se encuentran en litigio, o sea que están en un juicio de remate hipotecario, justamente. ¿Esto qué significa? Que son bienes inmuebles que están siendo parte de un juicio en donde el deudor principal o la persona que compró el inmueble con un crédito bancario ya no lo pudo pagar. Cualquiera de las razones se podrán generar, pero ese crédito ya no se pudo pagar y lo que genera es que ese crédito cae en una mora y esa mora se manda a remate judicial, ¿no? Que significa que se intentaron hacer gestiones de cobranza extrajudiciales y no se lograron. Entonces el banco ejecuta esa hipoteca, ¿no? Esa recuperación del bien inmueble a través de un juicio civil por incumplimiento de contrato y solicitan que se les reintegre o se les proporcione el inmueble que fue adquirido con el inmueble que el acreedor principal ya no pudo pagar. Entonces, hoy, ¿qué es lo que sucede? Que estas inmobiliarias tratan de venderte ese inmueble sin que todavía se tenga la certeza jurídica de que el inmueble ya está disponible para la venta o compraventa. ¿Por qué? Porque todavía no tienen la certeza, me refiero porque todavía no llega una sentencia y esa sentencia todavía no se ejecuta por parte de la autoridad judicial, ¿no? Entonces, lo que ellos te venden es la posibilidad de poder conocer el estatus de ese inmueble y tener el derecho del tanto, que significa levantar la mano, ser prioritarios para que en caso de que ese inmueble sí salga a remate, pues tú seas el primero en adquirirlo y para eso te piden un enganche o te piden un depósito de anticipo, ¿no? O te hacen un contrato de promesa de compraventa y todo lo que quieras, te lo dejan sí a un precio más barato, más económico, pero pues al final del día estás dentro de un juicio, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas le puedo ver? Yo honestamente le veo más desventajas. Para mí es un problema meterse en una situación así, a menos de que tú seas experto en juicios hipotecarios. ¿Por qué? Porque al final del día tú no conoces el procedimiento que se está llevando, no sabes en qué etapa del proceso se está ventilando este inmueble. Entonces, si esta inmobiliaria te dice, oye, te voy a vender este inmueble que está en remate bancario, está ubicado voy a poner un ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en las Lomas de Chapultepec. No, es un inmueble de ciertas características. Su precio comercial estaría en los 10 millones de pesos, pero por ser un remate bancario yo te lo voy a dejar en 2 millones de pesos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema que yo le veo? Que al final del día, como no se ha concluido el juicio que se está llevando con el deudor principal, se puede llevar a una negociación, se puede llegar a una negociación. El juez o la misma parte demandada, que es el acreedor, puede solicitar un convenio de pago vía judicial y esto le daría el derecho a él de continuar teniendo la posesión del inmueble y poder llevar a cabo el pago bajo un convenio distinto al que se tenía con el banco, obviamente pues ya elevado cosa juzgada. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que si tú eres una persona que ya pagaste a la inmobiliaria por ese inmueble, pues no vas a ser acreedor a tener ese inmueble porque el deudor principal logró llegar a un convenio judicial. Entonces él seguirá teniendo la posesión y la posesión del inmueble hasta en tanto no se liquide vía judicial ese crédito. Pero lo que quiero llegar es que tú ya pagaste por algo que no se logró y ese es el riesgo tan grande que se tiene si no eres partícipe de ese procedimiento judicial. Yo te recomiendo que no lo hagas,
hasta que no tengas la certeza plenamente de que ese inmueble ya está en almoneda. ¿Qué significa? Que ya se dio la sentencia, ya se indicó que es irrecuperable por parte del deudor principal, y entonces sí lo sacan a la venta en primera, segunda, en tercera almoneda, que son los remates judiciales. Hasta en tanto eso no suceda, yo te recomiendo que no te metas en comprar esos inmuebles. ¿Por qué? Porque como los inmobiliarios tampoco tienen la certeza de poderlo hacer, o poderte garantizar que el inmueble que tú estás escogiendo ya va a estar libre, va a estar disponible, entonces al final del día estás comprando humo y puede ser que tu dinero esté en riesgo, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que no lo hagas. Trata de comprar inmuebles donde te acepten créditos bancarios, incluso Infonavit y Foviste. ¿Por qué? Porque son inmuebles que ya están plenamente liberados, que no tienen ningún tipo de garantía hipotecaria, que no son parte de un proceso judicial y que son 100% disponibles para la compraventa. Sí, puede ser más caro, pero a veces lo barato sale caro, ¿no? Y el que paga mal paga dos veces. Entonces yo te recomiendo que no lo hagas. Si tú eres una persona en la que te encuentras ya en una situación en donde tú caíste en esa oferta y le otorgaste dinero a esta inmobiliaria y ya han pasado meses o incluso años en donde la hipotecaria no te da el inmueble o te lo cambia por alguna razón, por lo que te decía, por lo que les he explicado, te lo cambian porque ya no están siendo capaces de garantizar que ese inmueble va a salir en remate como tal. Acércate conmigo, te dejo los datos de contacto en el alcance de este video para que te pueda yo brindar asesoría e incluso poder llevar a cabo el procedimiento judicial de recuperar tu dinero que le hayas dado a la inmobiliaria. Pero la recomendación principal de nueva cuenta es no caer en esa situación, ¿vale? Que tengan muy buena tarde.